Soy Diana Marcela y en este video voy a explicar de manera general qué son las sucesiones, cuál es su importancia dentro de las relaciones paterno-filiales y cómo propondría resolver un caso de sucesión en Colombia. La sucesión por causa de muerte es el mecanismo mediante el cual los bienes, derechos y obligaciones transmisibles de una persona pasan a sus herederos o legatarios después de su fallecimiento. Este tema es de gran importancia porque permite organizar jurídicamente el patrimonio de una persona fallecida y también protege los derechos de quienes tienen un vínculo familiar con ella. En Colombia, una sucesión puede ser testada o intestada. Es testada cuando existe un testamento mediante el cual la persona manifiesta su voluntad sobre la distribución de sus bienes. Por otra parte, es intestada cuando no existe un testamento válido o cuando la ley debe intervenir para determinar quiénes tienen derecho a heredar. Sin embargo, la libertad de una persona para disponer de sus bienes mediante testamento no es absoluta, porque la legislación protege los derechos de los legitimarios. La ley de 1934 de 2018 establece que los descendientes son legitimarios y que cuando existen legitimarios, la mitad de la masa corresponde a las legítimas y la otra mitad es de libre disposición. Las relaciones paterno-filiales son los vínculos jurídicos que existen entre padres e hijos. Estos vínculos generan diferentes derechos y obligaciones, pero también tienen consecuencias en materia sucesoral. Una característica muy importante es que los hijos tienen derechos sucesorales, independientemente de que hayan nacido dentro o fuera del matrimonio. Por eso, en el caso que vamos a analizar, Luis, aunque hijo extramatrimonial, debe ser tenido en cuenta en la sucesión de Carlos, si su filiación está reconocida legalmente. Ahora voy a analizar el caso planteado. Carlos es un empresario de 72 años que fallece dejando un patrimonio importante. Estaba casada con Marta Pérez y tuvo 3 hijos con ella: Ana, Laura y Jorge. Antes de su matrimonio también tuvo un hijo llamado Luis, con quien mantuvo contacto ocasional. Carlos dejó un documento en el que manifestó que quería entregar su colección de arte a una fundación y una cantidad de dinero a su amigo Pedro. Sin embargo, el caso establece que Carlos no cumplió las formalidades legales requeridas para el testamento. Los bienes identificados son 3 propiedades: una casa, una finca y un apartamento. También existe una cuenta bancaria con $100,000, una colección de arte valorada en $50,000 y acciones en diferentes empresas por un valor de $200,000. Los bienes que tienen valor determinado suman $350,000, sin incluir el valor de los 3 inmuebles. Todos estos bienes deben ser inventariados, pero primero se debe determinar cuáles pertenecían exclusivamente a Carlos y cuáles eventualmente podrían tomar parte de la sociedad conyugal. El testamento no cumplió las formalidades legales. Considero que este es el punto central del caso. Carlos quiso beneficiar a una fundación y a su amigo Pedro, pero el problema establece expresamente que no cumplió las formalidades requeridas por la ley colombiana. Por esta razón, no considero correcto aplicar automáticamente las disposiciones contenidas en ese documento. Además, incluso si el testamento hubiese sido válido,
Carlos debía respetar los derechos de sus legitimarios. La legislación colombiana reconoce las legítimas como asignaciones forzosas, por lo que los derechos de los descendientes no pueden ser desconocidos simplemente por voluntad del testador. En este caso, Ana, Laura, Jorge y Luis deben ser considerados dentro de la sucesión. Luis no puede recibir un trato diferente simplemente por ser hijo extramatrimonial. La legislación colombiana reconoce a los descendientes como legitimarios y establece que los descendientes de grado más próximo reciben iguales cotas dentro del orden sucesoral correspondiente. Por lo tanto, la filiación de Luis debe ser tenida en cuenta para garantizar una distribución acorde con la ley. En mi concepto, uno de los primeros pasos debe ser determinar la situación de la sociedad conyugal entre Carlos y Marta. Esto es importante porque no todo bien relacionado con Carlos necesariamente entra directamente a la masa sucesoral. Primero debe establecerse qué corresponde a Marta por la liquidación de la sociedad conyugal y qué patrimonio queda efectivamente como herencia de Carlos. Después de esta operación se puede establecer con mayor precisión cuál es la masa sucesoral que será distribuida entre los llamados a heredar. Respecto a Marta, no considero correcto decir que simplemente recibirá la misma proporción de cada uno de los hijos. Primero deben determinarse los derechos que tenga como cónyuge sobreviviente, especialmente los relacionados con la liquidación de la sociedad conyugal y, cuando sea procedente, la porción conyugal. Por eso su participación debe calcularse después de realizar las operaciones patrimoniales correspondientes. Mi propuesta para realizar la sucesión sería seguir varias etapas. Primero, identificar a todos los herederos y acreditar su parentesco. Segundo, establecer la situación de la sociedad conyugal. Tercero, realizar el inventario y avalúo de los bienes y de las posibles deudas. Cuarto, verificar jurídicamente el testamento. Quinto, determinar cuáles son los derechos de cada uno de los interesados. Y finalmente, realizar la partición y adjudicación de los bienes. Como el ejercicio plantea que entre los hijos no existe ningún conflicto, considero que, siempre que todos los interesados sean plenamente capaces y exista acuerdo, la sucesión puede adelantarse por vía notarial. Si por el contrario surgiera una controversia sobre los bienes, los herederos o la distribución, sería necesario acudir a la vía judicial. Mi propuesta es que, una vez determinada la masa herencial y realizados todos los ajustes correspondientes por la sociedad conyugal y las obligaciones existentes, se respeten los derechos sucesorales de los 4 hijos. Ana, Laura, Jorge y Luis deben participar en la sucesión en igualdad de condiciones como descendientes. La colección de arte y el dinero destinado a la fundación y a Pedro no deberían de entregarse automáticamente, porque el supuesto testamento no cumplió las formalidades legales señaladas en el caso. Además, cualquier disposición testamentaria debe respetar las legítimas de los herederos protegidos por la ley. Como conclusión, el objetivo principal de una sucesión es garantizar una distribución organizada y legal del patrimonio de una persona fallecida. En el caso de Carlos, no sería suficiente aplicar simplemente lo que aparece en el documento que dejó, porque el ejercicio establece que no cumplió las formalidades legales. Por esta razón, considero necesario reconocer los derechos de Marta y de los 4 hijos, incluyendo a Luis. Realizar previamente la liquidación de la sociedad conyugal cuando corresponda
establecer la verdadera masa herencial y posteriormente realizar la distribución conforme a las reglas sucesorales colombianas. Finalmente, si todos los interesados están de acuerdo, la alternativa más práctica sería acudir a una notaría para adelantar el trámite de común acuerdo. Desde mi punto de vista, este caso demuestra que el derecho sucesoral no solamente busca distribuir bienes, sino también proteger los vínculos familiares y garantizar que las decisiones sobre patrimonio se realicen respetando los derechos establecidos por la ley. Gracias por su atención.